día jueves, segunda jornada del primer encuentro de Patrimonio y Educación, Territorios que Enseñan. Nos reunimos, nos convocamos para hablar sobre patrimonio, sobre cómo desde la educación escolar, preescolar, podemos abordar los territorios como forma de acercarnos y vincularnos con el patrimonio. En particular, en este momento nos encontramos para la mesa número 4 que se llama Explorar, Crear y Compartir Pedagogías Artísticas para el Patrimonio Local. Esta mesa trata sobre las expresiones artísticas que son importantes vehículos de aprendizaje. Técnicas como la fotografía, la pintura, el teatro, el cine, la escritura, entre otras, permiten abordar habilidades como la creatividad, la aplicación de conocimientos, la expresión de sensaciones y emociones que conforman el universo patrimonial. Voy a invitar a que pasen adelante los expositores de esta mesa: Pilar Ascuy, Verónica Vargas, Pamela Muñoz, Javier Ibarra, Tomás Riquelme y Giselle Valenzuela. Hay que acercar la otra silla. Tuve un error de cálculo. Chiquillos, si le hacen un espacio por ahí a Giselle para que no quede atrás. Gracias. Ya, muy bien. Hay un pasador de diapositivas que está por ahí encima de la mesa. Las diapositivas se están reproduciendo en esa televisión, entonces si hay alguien que necesite estar observando, de pronto podemos ir rotando también para que puedan mirar la tele. Tienen 15 minutos para la exposición, para dejar un tiempo después de ronda de preguntas. Y la primera exposición es Pilar Ascuy y Verónica Vargas, de Explorando Patrimonio, que se llama Del relato local a la práctica educativa, tejiendo metodologías del patrimonio. Pilar Ascuy Rocha es arquitecta y magíster en intervención del patrimonio arquitectónico de la Universidad de Chile, formación complementaria en educación patrimonial, gestión territorial y políticas públicas relacionadas con pueblos originarios. Ha desarrollado en torno a la investigación, la evaluación de proyectos, tanto arquitectónicos y patrimoniales como de evaluación ambiental. Desde su experiencia técnica e institucional en el Consejo de Monumentos Nacionales, impulsa Explorando Patrimonio como espacio de mediación y educación patrimonial dirigido a niñas y niños de diversos territorios. Verónica Vargas, ayúdame a pronunciar esto, por favor. Metig, gracias. Arquitecta y magíster en intervención del patrimonio arquitectónico de la Universidad de Chile, se desempeña actualmente en EFE como especialista de puesta en valor de inmuebles patrimoniales y anteriormente como asesora técnica en patrimonio en el Departamento de Patrimonio de la Dirección de Arquitectura del MOP. Posee experiencia en formulación y revisión de proyectos, así como en la coordinación del Inventario Nacional de Patrimonio Inmueble. Su trabajo combina la gestión técnica del patrimonio con la docencia universitaria y la difusión de buenas prácticas en arquitectura pública. Pueden comenzar. Oye, muchas gracias a todos por la invitación. Oye, qué bueno el audio. Muchas gracias por la convocatoria. Nos encanta poder volver acá a Independencia porque fue el primer taller que hicimos, gracias al apoyo de Dante también, que confió en nosotras cuando éramos unas potrillas. Así que les vamos a compartir un poco lo que hemos hecho, nuestra experiencia, nuestra manera de ver esto de la educación patrimonial, que es lo que nos mueve, y compartirlo y tratar de hacerlo en el tiempo que tenemos. Y no sé si se ven las diapos. Ya, bueno, mientras tanto les comento que en Explorando Patrimonio es un proyecto en el que buscamos trabajar con metodología indagatoria en las infancias. O sea, nosotros nos enfocamos en la infancia, eso es lo que hemos estado trabajando, y la idea es que sean distintos territorios. Nosotras somos dos
que estamos acá representando un equipo de 4 personas. Pilar Ascuy, que es arquitecto, yo también, Camila Staburuaga, que es artista visual y conservadora, y Sofía Canedo, perdón, y Sofía Canedo, que también es arquitecta. Y lo interesante es que nos juntamos en el Magíster de Patrimonio y a partir de ahí empezamos a trabajar. Bueno, la charla es del relato local a la práctica educativa, tejiendo metodologías del patrimonio. Bueno, aquí estamos nosotras, lo que les comentaba un poco, así que me lo voy a saltar, lo rellené bien en ese sentido. Y un poco para contarles cómo fuimos tejiendo esta metodología. Nosotras, la verdad, partimos en pleno contexto de estallido social. Eso nos motivó, se abrió un fondo en la universidad que nosotras pudimos postular a los fondos de magíster y dijimos, ya, pero ¿cómo podemos hacer para que los niños conozcan o los jóvenes conozcan lo que tienen, el valor que tienen y que no lo están viendo? ¿Cómo lo podemos hacer? Y empezamos a generar, a partir de ese contexto, que le llamamos contexto detonante, esta como visión de qué podemos hacer para educar y para trabajar. Y me acuerdo que en plenos toques de queda trabajábamos en el computador formulando el proyecto y armándolo. Y también otro tema de cómo se fue tejiendo esta metodología fue con la creación conjunta. Nosotros, si bien somos 3 arquitectas y una escultora, tenemos experiencia muy diversa y a raíz de eso fuimos creando una creación conjunta. Y por otro lado, la adaptabilidad, que es la obligatoria flexibilidad que tienen todo este tipo de proyectos, y aquí les vamos a contar justamente el caso de Independencia también, que eso fue quedando como sello, un tema de ir adaptándonos, siempre lo fuimos dejando como sello en nuestro trabajo. Y finalmente el aprendizaje, creemos que el tener mente de principiante, sobre todo al trabajar con infancias, el abrirnos a que los niños nos enseñen más que nosotros a ellos, ha sido como un tema que lo hemos ido abriendo de a poco. O sea, primero nosotros decíamos, pero ¿cómo la cervecería le va a gustar a los niños? Oye, y para algunos era su patrimonio porque ahí tomaban once con los papás o ahí se encontraron cuando llegó el papá del extranjero. Y entonces nosotras desde la academia veníamos, no, pero ese proyecto que dejó la pura fachada, y para ellos era lo más importante. Entonces, ese switch que te hace cambiar los niños te deja como... Ellos nos terminan enseñando. ¿Siguiente? Perdón, estoy como... Bueno, la metodología que nosotros usamos también fue desde lo intuitivo porque ninguna de nosotras es pedagoga. Entonces, tomamos la metodología indagatoria del programa de enseñanzas en ciencias basadas en la educación, que ahora está en la Universidad de Chile, pero fue en un minuto un programa ministerial. Y que lo interesante que tiene la metodología indagatoria es como hacer la clase al revés. Con el método científico plantean preguntas detonantes, los niños descubren, exploran, como lo que ven ahí. Nosotras hicimos una capacitación ahí, en este caso ya en pandemia, online, con el Se flota, se hunde, viendo qué se flotaba, oye, pero ¿por qué flota? ¿Por qué se hunde? Y con eso aprendimos la metodología indagatoria, de que después de que tú exploras, conoces y todo, la profesora te dice, mira, es que esto flota por tal cosa. O los mismos niños dicen, yo creo que flota por la forma. Ya, y después que tú escuchas todo esto y lo recoges, viene la conclusión conjunta. Entonces nosotros nos quedó esto como metodología y lo seguimos aplicando. Y también un poco el caso de Independencia, lo vamos a mostrar muy suavemente porque queremos mostrar otro caso, pero en el fondo cómo fuimos adaptando esto. Nosotros partimos con el caso de Independencia pensando que lo íbamos a hacer en 3 colegios, en 3 comunas distintas, presencial. Vino el COVID y ustedes se imaginarán que fue como sonó un y tuvimos que readaptarlo y ahí muchas gracias a Dante porque él nos acogió desde la corporación a cambiar este switch y lo que hicimos fue hacer talleres virtuales pero entregándoles un kit a los niños, que es esa cajita. Era una caja, ¿como de qué tamaño, Pili? Ahí tú me ves. Materiales. Llena de materiales y los entregamos en la corporación. Entonces los niños se inscribían, iban a buscar sus materiales, todo con mascarilla, y nos vimos virtualmente. Se generó algo tan bonito que los niños disfrutaron, hasta les mandamos tierra en bolsas, yeso, todo lo que pudieran trabajar. Los niños fueron muy felices, nosotras también, y lo lindo es que pudimos terminar, coincidió que, esto se alargó obviamente el proyecto,
Pudimos terminar cuando ya se abrieron las alamedas de la pandemia, se podría decir, y pudimos vernos con una muestra presencial de los talleres. Entonces ahí hicimos como en toda esa instancia, ya compartimos con los papás unos canapés, aprovechamos de trabajar con yeso, jugaron, o sea, ahí vimos nosotros el potencial que tenía esto, o sea, cómo los niños que se habían visto en la pantalla se querían, de alguna manera. Entonces fue muy loco. Eso, y ahora la Pili les va a contar un poco de las experiencias de otros tipos de taller y cómo trabajamos un poco, porque a partir de esto empezamos a estructurarlo un poquito más la experiencia de los talleres. Muy buenos días a todos y a todas los que están presentes. Me sumo también a los agradecimientos a la invitación. Yo les voy a contar más o menos de qué se trata este ciclo de talleres que conformamos, ¿ya? Y bueno, nosotros ya hemos realizado varios tipos de talleres desde que nos conformamos como colectivo. En el 2020-2021 nosotros realizamos los talleres de forma virtual que les contaba Verónica, ¿ya? Y también con el tiempo hemos ido realizando otro tipo de talleres de forma presencial ahora en el Centex de Valparaíso. También nos han convocado en la Furia del Libro, y entonces también hemos realizado actividades, por ejemplo, y si maqueteamos el GAM, en el mismo GAM, y entonces hemos visto que esta metodología que hemos ido armando se ha ido adaptando también con los requerimientos que nos han solicitado. Por ejemplo, en un comienzo desde lo más urbano, por ejemplo, recorridos, hasta, por ejemplo, el recorrido y contarles a los niños y a las niñas también de la historia de un edificio y por qué es importante y reconocido, ¿ya? Entonces también tenemos varios hitos dentro de esta trayectoria que hemos ido desarrollando. Por ejemplo, en el 2022-2023 nos ganamos un fondo del patrimonio donde la temática central era generar material didáctico, pero también fue súper importante, y eso también fue una propuesta de nosotras, que no concebimos el material didáctico sin una mediación, ¿ya? Entonces también fue súper importante, ahí les vamos a contar más, pero que también generamos unas capacitaciones a los profesores y a las personas que estaban interesadas en que estos talleres sigan replicándose en la comuna para que siga continuamente en el territorio y que ellos mismos se apropien de eso. Ya lo encontramos súper importante. Y bueno, el último taller que hicimos fue el tema del taller del libro habitable, en la Furia del Libro también, donde de cierta forma intentamos darle un vuelco a los talleres de patrimonios y realizamos un libro habitable con estudio repisa, ¿ya? Y contamos más o menos la historia de la estación Mapocho, pero también realizamos un libro habitable tipo pizarra, entonces era a su vez sensorial, pero que también se vinculaba con la historia del mismo inmueble, ¿ya? Y acá les vamos a contar más o menos de qué se trata este ciclo de talleres de Explorando Patrimonio que nosotros generamos, que idealmente debiese seguir de forma lineal, pero también se puede dar de forma separada o solo un taller, pero la idea igual es tener una visión mucho más macro. Y acá cada uno de estos talleres está asociado a un concepto. Por ejemplo, el primer taller, que se llama Memorias de mi casa, está asociado al afecto. El segundo, los pies con los pies en el barrio, se trata más de observar, de recorrer, de reconocer nuestro territorio. El tercero es Construyamos la ciudad, que más que nada enseñamos a los niños a generar su propia propuesta de lo que ellos quieren para su futuro y que nosotros consideramos que también es súper importante. Y finalmente, el cuarto taller es Explorando con materialidades, que acá más que nada les enseñamos que los sistemas constructivos, que a partir de, por ejemplo, un adobe se puede construir los edificios que están viendo. Entonces también tenemos una conexión desde lo más
macro a lo micro, en ese sentido. ¿Ya? Y por ejemplo, acá, en el primer taller que se llama Memorias de mi casa, nosotras partimos intentando explicarles el concepto de patrimonio, que bueno, sabemos que no es muy fácil de explicarlo, y entonces en este caso realizamos un ejercicio que les solicitamos que lleven un recuerdo de su casa o un juguete que atesoren mucho. Entonces desde esa forma buscamos que comprendan que lo patrimonial es lo que tienen que resguardar porque lo atesoran. ¿Ya? Entonces ahí generamos de cierta forma un vínculo con ellos y ellos también entienden qué es más o menos el patrimonio para ellos o para la comunidad también. El consenso también es importante y acá lo hablamos bastante. ¿Ya? Acá tenemos un par de fotografías del caso que desarrollamos en el Centex de Valparaíso, que acá también estábamos como en cúlmine de pandemia, pero logramos dar continuidad. El segundo taller es más que nada un recorrido que va, después de explicarles qué es el patrimonio, ¿ya? Realizar un recorrido por el territorio en el que estamos y nos llevamos mucha sorpresa porque de repente reconocen ciertos hitos, pero por sus experiencias. Por ejemplo, yo fui al colegio y me encontré con este edificio que me gusta o no me gusta, pero identifican y logran reconocer ciertos hitos dentro de su territorio, que eso nosotras creemos que es súper importante. ¿Ya? Acá tenemos un par de fotografías también del mismo caso donde pudimos recorrer el centro histórico de Valparaíso, que estaba colindante al Centex, y fue una experiencia bastante entretenida, yo creo que para todos. De hecho, hasta los papás se incluían y fue bastante grato. Un tercer taller es Construyamos la Ciudad. Y acá, bueno, trabajamos hartos con recortables de los hitos de la comuna en general, pero también ellos como un grupo de niños como que se pongan de acuerdo también y que ellos propongan cuál es su ciudad ideal. ¿Ya? Entonces también eso es súper importante, como lograr ese consenso. Y acá hemos tenido diferentes experiencias y por lo general a los niños les encanta este taller. Y un cuarto taller es este que les decíamos de explorando con las materialidades, que acá hasta los papás se incluyen en hacer adobes, hemos hecho yeso también y les hemos logrado dar ese vínculo que estos pequeños elementos conforman de cierta forma un edificio, por ejemplo. ¿Ya? Acá tenemos un par de fotografías, por ejemplo, acá estamos trabajando... Sí, estas de acá, sí. Sí, acá se desarrollaron bloques de adobe y también yeserías, ¿ya? Y esto también lo vimos en el Centex. Y también hay otros tipos de iniciativas que hemos realizado saliéndonos un poco de este esquema, por ejemplo, generando material didáctico y la importancia de que no solamente quede que este ciclo se realice solamente una vez, sino que quede en la comuna y que los mismos profesores o los actores que estén de cierta forma interesados puedan replicarlo y hacerlo suyo. ¿Ya? Bueno, muestra de eso es el caso de que se ve a la izquierda, que es el diseño del material didáctico para San Bernardo, para la población obrero-ferroviaria, que ahí efectivamente tratamos de que el material didáctico, el que se ve a la izquierda, es como una especie de regla, como estas reglas que uno tenía con los monitos para que ellos hicieran el retablo. Nosotros primero en San Bernardo lo interesante es que hicimos talleres de prueba para probar nuestro material didáctico y con eso hicimos el material didáctico definitivo. Entonces ahí vimos que los niños podían construir su propio retablo para que ellos vieran cómo fuera. O sea, hemos ido viendo que el material didáctico tiene que ser lo más libre posible para que ellos creen, no nosotras decirle, oh, desde la arquitectura te vengo a decir cómo hacer. No, que ellos al revés, que ellos nos creen las cosas. Y el tema con Estudio Repisa fue cambiar de escala, o sea, en el fondo que los niños rayaran una repisa gigante y vimos que también eso les encanta y a nosotras también. Y ya como aprendizaje y desafío, porque no sé cuánto tiempo nos queda, quizás le estamos...
Perdón, siempre pasa esto en la última diapo. Aprendizaje y desafío. Yo creo que la mayor cantidad de aprendizaje lo hemos ido conversando igual un poco, pero la flexibilidad, que es tan necesaria en todas estas cosas y sobre todo en patrimonio que va cambiando ciertos conceptos constantemente. La importancia del trabajo interdisciplinar. En San Bernardo sumamos educadoras, trabajadores sociales y es otra cosa, o sea, nos abre la mente a otras cosas. El material didáctico abierto para esa creación. Aprender desde la infancia, no llegar como desde el adulto, que siempre a veces uno puede cometer este tema como adulcentrista, ¿no? Yo te vengo a enseñar a ti, niño. Y al final, no, ellos nos pegan tanto enseñanzas de distinto tipo. Lo fundamental del consenso, del patrimonio común, de cómo vamos conversando con ellos, esto, de que al final la comunidad es lo importante, que hoy día lo estamos perdiendo harto el tema comunitario, de que vean de que no, tenemos que llegar a acuerdos, no. En el recorrido del Centex ellos tenían que nombrar su grupo y era al principio, no, yo le quiero poner Juanita porque yo me llamo Juanita. No, pues Juanita, si este es un grupo, tiene que ser algo en común y ahí como que, y súper bien. Así que eso, y desafíos, no sé, Pili, si quieres cerrar tú con los desafíos. Sí, bueno, con los desafíos que nosotros creemos importante es seguir replicando este tipo de proyectos, ojalá en todos los territorios. Creemos que es súper fundamental para que los niños también generen arraigo con sus territorios y puedan defender su patrimonio. Por otra parte, generar redes locales para adaptarlo y hacerlo propio, ya que va de la misma línea. De hecho, en varias actividades nos han colaborado artistas visuales y artistas de la misma comuna que dan sus propios relatos. Entonces también hemos querido ver la posibilidad de no solamente hacer este tipo de talleres para los niños y niñas, sino que también abrirlo a la familia, abrirle, por ejemplo, el espacio a la tercera edad, y que creemos que es súper importante este tipo de iniciativas, ¿ya? Y también, bueno, dar la continuidad al proyecto y seguir dejando esta experiencia como bichito del patrimonio para que puedan defender su propio territorio. No, y un poco para cerrar, o sea, hay niños que se han repetido los talleres, después nos siguen. Entonces, estamos en Independencia y pues se van a San Bernardo. Y uno dice, pero estoy de nuevo acá. No, sí, es que yo quiero. Entonces se va generando algo bien bonito y lo que vimos en San Bernardo es que una misma actividad llegaron a trabajar niños de 1 año y medio, 2 años. Y a una abuelita de 80. Y íbamos adaptando ya, no, al niño le pasábamos pinceles con la mano y a la abuelita que nos contara. Y sin querer se va dando eso, pero queremos ver cómo seguir profundizando en la familia. Eso, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, un aplauso más fuerte. Ya, muy bien. Están como los alumnos en la mañana, que cuando uno les pregunta cómo están, te dicen, no. Ya, bueno, está difícil despertar todavía. Menos mal que hoy día nos toca un día mucho más agradable que ayer, que hacía un calor brutal y estábamos todos aquí medio quedándonos dormidos. Agradecemos muchísimo la experiencia de Explorando Patrimonio, que nosotros además conocemos de cerca porque efectivamente habíamos trabajado antes. Y queremos invitar a presentar ahora a Pamela Muñoz, que de hecho viene representando a la corporación, aunque Pamela tiene múltiples militancias porque trabaja por aquí, por allá, por allá, por acá, y que además tiene una larga experiencia también del trabajo con niños, sobre todo en mediación, y su presentación es Patrimonio Lúdico. Pamela Muñoz es licenciada en Artes Visuales de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, y hay que recalcar que ella es valdiviana porque ella sí que detesta el calor. Desde el año 2011 empezó a trabajar como mediadora cultural en diferentes instituciones culturales de la región metropolitana como el Museo Artequín. A todo esto, el otro día, Pame, encontré unas fotos de actividades de hace muchos años. Cuando la vea, mi hija era una guaguita todavía y por ahí atrás aparecía la Pame en el Artequín. Hace muchos, muchos años. Mi hija está más grande que yo ahora. Con eso nomás les digo todo. Ha desarrollado la docencia con diferentes grupos educativos preescolares, escolares, universitarios, adultos y adultos mayores. Con ellos ha vinculado las artes visuales a temas como el patrimonio, el medio ambiente, la vida sana, utilizando la metodología del juego como pilar fundamental de la experimentación y el aprendizaje. Muchas gracias.
Ya me voy a cronometrar porque uno es así estructurada. Bueno, como comentaba Anet, mi presentación se llama Patrimonio Lúdico. Esto tomó como varias opciones dentro de mi cabecita loca de por qué llamarlo así, y es porque me voy a enfocar principalmente a una de las experiencias que hicimos en la Biblioteca Pública de Independencia. ¿Por qué no cambia esta cosa? Con el... Muy bien. Ya, con la corporación hemos hecho varios talleres este año, principalmente estos 2 en la biblioteca, más otros que hacemos en colegio. Pero principalmente hoy día les quiero hablar de de Manos a la Obra con Rebeca Mate, porque es 100% lúdico. El otro también tuvo la presencia del juego, pero desde una forma mucho más tradicional. Entonces, fome. Más divertido este. Bueno, cuando los chiquillos me convocan y me dicen ya, necesitamos que hagas un taller, se va a hacer en la biblioteca, siempre me dicen, es de patrimonio, es como lo fundamental. Y yo, obvio, ok. Pero tengo absoluta libertad en a qué patrimonio referirme, desde dónde lo enfoco, cómo lo hago, las materialidades, etc. Es como todo parte de mi decisión. A veces sí tengo conflictos porque tengo como 2 ideas, 3 ideas como rondándome, y a veces suelo como mandarle estas ideas y ellos me dicen, ya por acá. En el caso de Rebeca Mate, obviamente me gustó mucho porque ella es una artista chilena, quizás no tan reconocida, y es la súper primera bomba que nosotros tenemos que estudió en el extranjero y que después vuelve a Chile y de ahí va rondando su vida. Tiene una vida bastante trágica igual, que es súper importante igual como de hablarle a los niños, así como que no todos tenemos una vida súper fácil, y de humanizar estas historias. ¿Por qué lo presenté desde un lado lúdico? Porque desde ya la mediación cultural, a mí me gusta que los contextos sean como bien familiares, como cuando llegan los niños preguntarles su nombre, de hecho ponerles su nombrecito también acá al lado, para después tener una relación más cercana con ellos. Preguntarles con quién vinieron, y ahí me dicen, vine con la mamá y con el pololo. Y ahí los niños siempre son mucho más entregados a la copucha que uno. Entonces eso yo ya me siento parte de esta familiaridad cuando ellos comentan esas cosas. O sea, como que hay niños que se abren harto en estos aspectos y hay otros que son más tímidos y que les cuesta decir hasta su nombre, y ahí yo digo, chuta, ya, con él hay que tener más cuidado. O también resulta que en estos últimos años se ha visto mucho como el diagnóstico de neurodivergencia, entonces hay que tener cuidado ahora con los talleres y como con las cosas que se ofrecen, porque igual ciertas cosas llaman mucho la frustración. Entonces, lo que menos queremos es generar un público que se aleje de estas actividades, sino que queremos fidelizar. Al menos eso me pasa a mí. No quiero traumar a nadie y que nadie después diga, no quiero nunca más participar en estas cuestiones porque me intimidan, porque no sé, me vulnera. Entonces, como Rebeca Mate es una escultora, era de perogrullo trabajar con masa. A los niños les gusta mucho el modelaje, el modelar, es mucho más fácil agarrar una masa que un lápiz. También como yo elijo a mi público, generalmente elijo el público que está entre los 5 y los 12 años, son gente muy animosa, versus otras etapas etarias. También me di cuenta al proponer que fuera una masa que yo no tenía nada que enseñar, porque yo soy más bien bidimensional, yo soy pintora, fotógrafa, otras cosas. Entonces dije, chuta, ¿qué les puedo enseñar a partir de una masa que ni yo misma sé cómo preparar? Entonces se me ocurrió que todo esto fuera una modalidad de juego y que hubieran consignas. Y de ahí me acordé que una hija de madre sureña que hacía pan, mi mamá siempre me convidaba un conchito de pan, y yo hacía lombrices, y lo más sofisticado que llegué a hacer fue un caracol, que es la misma lombriz pero enrollada. Bueno, pero también dentro de las oportunidades que di en este taller también están los dibujantes.
Si bien hay niños que les gustan mucho las masas y no es tan un desafío hacer una masa, hay niños que se les potencia mucho más por el dibujo, entonces trabajamos con las dos cosas. A mí me gusta mucho del juego todas esas palabritas que puse ahí y me imagino que dejé muchas fuera, pero el juego emociona, el juego es entretenido, el juego es una experiencia, es una aventura, tiene estructuras que los niños saben respetar súper bien. Entonces yo dije, esto va a ser una tremenda experiencia. Y el PowerPoint que les puse en esa oportunidad, porque el taller fue como teórico en una parte, mostrando la biografía de Rebeca Mate y después jugábamos, partía así, ya desde una propuesta que los invita a ellos a conversar, a investigar, a tirarme alguna respuesta que esté más o menos al menos cercana con que ella era escultora. Entonces, la pregunta era ¿a qué se dedica? Poniéndole estas imágenes. Algunos niños reconocen estas herramientas, otros no, pero la idea era que más o menos llegáramos a un consenso y que alguien descubriera que era escultora. Algunos pensaron que era mueblista y yo digo, ok. Y bueno, acá les mostraba que la escultura puede ser una actividad sustractiva, cuando, por ejemplo, trabajamos en piedra y con cincel sacamos material, o puede ser aditiva cuando trabajamos en arcilla, que ahí vamos sumando materialidades. Bueno, ahí les contaba acerca de la vida de ella. Ella tiene una vida como un poco huérfana, ella fue criada por su abuela y por su papá. La mamá presentó una enfermedad psiquiátrica desde mucho antes de que ella naciera, que se consolida con su nacimiento. Entonces ella, como su papá era un político reconocido, se va a trabajar a Europa y se lleva a Rebeca. Rebeca allá en Europa presenta un talento bien grande para las artes y le recomiendan al papá que la lleve a una escuela. En esa época solo la Academia Julián era la que aceptaba mujeres. Y esto es muy importante, porque igual les voy aclarando a los niños que las mujeres teníamos otros roles, esto es 1800, entonces esta escuela como que se la jugaba de alguna forma en tener a mujeres dentro de su plantel, que por supuesto somos muy talentosos en estas artes. Y también les mostré las obras y ahí los mandé como a hacer un tour porque no todos conocían ni a la artista ni a las obras. Entonces ya desde el frontis del Bellas Artes pueden conocer esta obra que es Unidos en la Gloria y en la Muerte, que pasa por distintos percances, la pintan, entonces la ponen, la sacan, la van a restaurar, etc. Y si van adentro van a encontrar a Horacio y van a encontrar a Eco. La Biblioteca Pública de Independencia queda a unas cuadras del Cementerio General. Entonces también los mando a Recoleta a visitar el Cementerio General, donde van a encontrar esta obra que se llama Los Ciegos. Los mando al Metro Los Héroes a conocer esta obra que no sé si la han visto todos, es una obra que es súper alta, que yo siento que hay que ponerse como a distancia para poder apreciarla bien, porque al menos son 5 metros de escultura más plinto. Y acá tenemos a Dolor, que está en el Cementerio General, y Militza la puse más por contarle la historia de Militza que por mandarlos a viajar, porque esta está en Europa. También les hablo de Lili, que es la única hija que tuvo Rebeca Mate. Lili muere cuando tiene más o menos 21 años. Esto marca un proceso bien importante en la vida de Rebeca porque ella deja la escultura y se dedica a ser como la manager de la obra póstuma de su hija, que ella escribía poesía. Y edita ese libro que se llama Páginas de un diario. Ahí se vuelve a Chile y editan este libro, y desde acá realzan la figura de su hija. Y acá está la conexión territorial con la Comuna de Independencia. La familia Mate tenía esta casa que fue construida en 1866, que es bien pomposa, ¿no? que es de un volumen grande, ella es alta, considerando como las alturas que hay en la Comuna de Independencia, es bien llamativa, y los niños ahí como que decían, como que les resonaba esta casa, pero no sabían de dónde venía, como cuál era su función. Y es que ahí vivió mucho tiempo la mamá de Rebeca.
Ella, como les contaba anteriormente, tenía problemas mentales, nunca fue llevada como a una casa de orates, sino que vivió recluida el resto de su vida ahí en esa casa. Cuando muere su mamá y cuando muere Lili, Rebeca Mate, que está en Chile, decide que esa casa se vuelva una especie como de orfanatorio donde se van a recibir y acoger a principalmente niñas. Y esa casa después se vuelve jardín infantil y bueno, ahora tiene otras ocupaciones, pero sigue esa misma fachada, se sigue llamando la casa de Lili. Y bueno, ahí les comento a los niños también que toda esta información no fue sacada de TikTok, sino que es de un libro que escribió esta biógrafa que se llama Isabel Cruz y que si ellos han escuchado la palabra biógrafa, si saben qué hacen estas personas, etcétera, y ahí se generan unas conversaciones con ellos. Ya, acá está más o menos el punteo de lo que hicimos esa vez. No estoy súper segura porque yo como que llevo varias ideas de lo que vamos a modelar y según el interés de los niños en el juego es que vamos agregando más o vamos quitando otras. En este caso me acuerdo que al menos modelamos tres cosas y ellos igual propusieron otras cosas y creo que igual modelamos un chanchito como de greda. Y para los dibujantes hubo solo un concurso que era hacer como una ilustración del viaje de Rebeca Mate a Europa. Y ahí era interesante igual ponerlos en contexto de que Rebeca Mate no viajó en avión, sino que tuvo que tomar otros medios de transporte para ese viaje y ahí surgían ideas de ello. Ah, entonces se fue en tren. Claro, pero tiene que cruzar el océano en algún momento. O se fue en bus. Ah, difícil. Y no sé, ahí vamos poniendo en contexto la situación. Acá hay algunos registros de actividades. Yo cuando hago la actividad no puedo tomar fotos, se me hace imposible. Entonces agarré un videíto que pueden ver de Cultura Indepe, por eso aparecen esas letritas, donde los niños están modelando. En estos concursos se le pone la consigna, ya, vamos a hacer la escultura, por ejemplo, de Lili. Vamos a tener 2 minutos para hacerlo y el que quiera, después entra al concurso, votamos por eso y el que vaya ganando más puntos se gana un premio. Al principio, como están medio tímidos y estamos recién calentando la mente, no todos quieren participar en el concurso. Entonces, como que los que quieren participar realmente, vamos a una mesita, ponemos los monos ahí, los exhibimos, los niños los ven y empiezan a votar por el que más les gusta. Y ahí, por ejemplo, tenemos a la ganadora del concurso del viaje a Rebeca. Ahí están todos los dibujitos expuestos. Ahí están votando los niños para elegir el mejor dibujo. Lamentablemente no se ve tan bien, pero es una Rebeca que a los 13 años viaja sola en una pequeña embarcación y con unas olas gigantes, que lleva una botellita de agua, una canastita de comida y creo que lleva una piña. Una cosa así le dibujo. Ella ganó y también dentro de los ganadores del modelado estuvo ese busto de Augusto Mate, que este fue muy chistoso porque Rebeca Mate hace el busto de su papá, pero yo no se los muestro a los niños. Y le digo, ya, vamos a hacer el modelado del papá de Rebeca y piensen en cómo eran los caballeros de esa época. Por ejemplo, no usaban necesariamente el pelo largo, pero sí podía usar sombrero de copa, lentes, bigote o no, barba o no, o ambas, etc. Entonces ellos se imaginaban nomás en su cabeza ese personaje y tenemos una representación muy, muy similar conseguida, que es muy al estilo Simpson también, de Augusto Mate. Y finalmente los voy a dejar con este extracto sacado de un libro muy bello que leí últimamente y que me resuena porque es como todo lo que traté de trabajar en este taller, que fuera divertido, que hubiera cooperación, que hubiera autoconfianza de parte de mi público. Y dice así: el juego le habrá enseñado la creatividad, la cooperación, la autonomía, la estrategia, el respeto de las reglas, la eficacia, la pertinencia, la empatía, la observación y muchas otras competencias transferibles con éxito a la vida madura. Eso es todo. Muchas gracias.
Oye, me sobraron 10 segundos. ¿Te sobraron? Ocúpalos en cantar una canción o algo así. Hoy si les sobra segundo nos regalan. Ah, claro. Se traspasan al siguiente. Bien. Vamos a invitar ahora a contar su experiencia Javiera Ibarra y Tomás Riquelme del Centro Cultural Monte Carmelo. Su presentación se llama Ramas del aprendizaje entre el arte, el oficio y la comunidad. Ahí mientras se acomodan, presento a Javiera Ibarra, licenciada en Educación con título de profesora en Artes Visuales de la Universidad Alberto Hurtado. El 2023 trabajó en metodologías de enseñanza inclusivas y múltiples con diferentes enfoques. Tomás Riquelme es egresado de Arte y Gestión Cultural del Instituto AIEP e intérprete musical de UNIAC. Actualmente es encargado de vinculación con el barrio y mediaciones en Centro Cultural Monte Carmelo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a la Corporación Cultural de Independencia, a la Municipalidad de Independencia. Estamos muy felices de estar acá presentes como representantes del equipo de mediación del Centro Cultural Monte Carmelo. Antes que nada mencionar también que el día de hoy teníamos pronosticado venir con mi compañera Cecilia, con la que conformamos el área educativa. Ella no se puede encontrar el día de hoy por temas de salud, pero no obstante tenemos acá a el tercer integrante del equipo de mediación, Tomás Riquelme. Así que el día de hoy les vamos a presentar esta presentación en torno a lo que es las tramas del aprendizaje, cómo llevamos la mediación cultural dentro del arte, la comunidad y el patrimonio. Le cedo entonces la palabra a mi compañero Tomás. Bueno, nosotros venimos del Centro Cultural Monte Carmelo, ubicado en la comuna de Providencia. Este centro cultural es de la Municipalidad de Providencia. Funciona como centro cultural desde 1991, pero antiguamente era un ex convento, ¿ya? Donde participaban monjitas carmelitas en este convento, y también funcionaba como una escuela para los vecinos que colindaban este ex convento, ¿ya? Era una escuela para las hijas de los obreros que habitaban por decirlo así, la chimba oriente del sector que cruza ¿no es cierto?, el río Mapocho desde Providencia hacia el Cerro San Cristóbal. Es súper importante aclarar eso porque la iglesia es parte fundamental de la educación. Estamos hablando de 1887, que es más o menos la inauguración de este ex convento, para poder saltar a un centro cultural que no pierde el contexto de poder seguir educando a través de la cultura, ¿no es cierto?, en 1991. Eso es súper importante aclararlo porque no pierde los lineamientos de educación, ¿no es cierto?, a través de las diferentes exposiciones que están, valga la redundancia, exponiendo los artistas y también guiándolos también a través de esta mediación artística que nosotros vamos haciendo como centro cultural y para los visitantes y las visitantes de este centro cultural. Bueno, también mencionar que el Centro Cultural Monte Carmelo mantiene una línea editorial ligada a las tradiciones, los oficios, mantener esta convergencia entre el arte contemporáneo y poder preservar también la artesanía y el oficio local dentro de todo lo que son las exposiciones, ferias artesanales, las mediaciones culturales. Entonces, este es como nuestro principal objetivo. Bueno, existe una carga simbólica muy elevada en torno a cómo nosotros desarrollamos la mediación cultural. ¿Por qué lo digo? Porque, como decía mi compañero Tomás, antiguamente el monasterio de las monjas carmelitas de Santa Teresa tenían a esta escuela San José, que era el principal eje de la misión de las monjitas, que era educar a las niñas pobres del sector, y actualmente lo convergemos con lo que es la mediación cultural, que si bien es una educación no formal, existe también esta herencia que nosotros tratamos de preservar. Bueno,
El hecho también de poder desarrollar la mediación cultural en un inmueble de conservación histórica es también algo sumamente destacado. Podemos ejercer una transversalidad también en torno a todos los contenidos y las asignaturas, tanto de colegios como de universidades. Nos visitan universidades y colegios de todas las asignaturas, de todos los ramos que se podrían asociar a la historia, al patrimonio, al diseño, no solo de artes visuales, sino que también inclusive hasta de asignaturas como biología o ciencias. Nos visitan porque nosotros tenemos una forma de implementar la mediación desde una manera sumamente flexible. Nos afiatamos a todo lo que es el currículum nacional y o bien a los objetivos de aprendizaje de la institución que nos visite. Hay también un plus que tenemos ahí, que es la sala capilla, y mi compañero ahí nos puede contar más de qué se trata esta sala. Bueno, destacar que la sala capilla es un inmueble de conservación histórica, ¿ya? Que lo separamos del patrimonio nacional, del monumento nacional histórico. ¿Cuál es la gran diferencia? Que un inmueble de conservación histórica es, ¿no es cierto?, avalado por la municipalidad, en este caso de la Municipalidad de Providencia. Cuando hablamos de un monumento patrimonio histórico, ¿no es cierto?, esto es más gubernamental, ¿ya? Tiene que tener diversos tipos de cosas específicas, ¿no es cierto?, para destacar a un edificio como inmueble de conservación histórica, al igual que un edificio patrimonial, ¿no es cierto?, para que pueda ser destacado. La gran diferencia es que uno es más local y el otro es a nivel nacional. Cabe destacar que la Sala Capilla de Monte Carmelo es una de las pocas salas a nivel nacional donde la capilla se utiliza como una sala de exposición más, o es una extensión más de las salas de exposiciones. Si bien podemos destacar que hay quizás centros culturales que son parte o nexos de alguna iglesia, pero normalmente la arquitectura, ¿no es cierto?, como el templo, no se va a ocupar como sala de exposición. También otra información a destacar, que la sala capilla tuvo que ser desacralizada para que nosotros pudiésemos exponer o exhibir piezas de artistas nacionales, ¿ya? Tuvo que venir un cura, ¿no es cierto?, hacer un rito religioso para desacralizar o desantificar esta sala capilla y nosotros poder exponer y tener esta serie de exposiciones. Y otra cosa también a destacar, que es todas las exposiciones que se hacen en la sala capilla son de sitio específico, que quiere decir que solamente esas exposiciones van a ser vistas en esa sala capilla. No se van a volver a repetir por el contexto que da la sala capilla, lo que busca la información, también los artistas, directa o indirectamente, en esta arquitectura que tiene, ¿no es cierto?, que es una iglesia, lo que intenta también el artista es como hacer este juego de repente, el vínculo como de lo terrenal y lo celestial, que nosotros como centro cultural no se lo pedimos, sino que nace de el artista o la artista, ¿no es cierto?, que va a exponer, y sale este juego como con lo celestial y lo terrenal. Por eso es como son exposiciones de sitio específico. También tenemos estas salas de exposiciones como la sala Bob Borowick, que no son de sitio específico, sino que se van a poder ver quizás en otros centros culturales, en otras galerías, estas mismas exposiciones, pero por el contexto histórico, la forma, su fachada, su arquitectura, no se va a realizar la exposición de la misma forma como en la sala capilla. Claro, como bien mencionaba Tomás, todas las exposiciones que suceden en la capilla, ¿cómo pasa esto? Los artistas envían una propuesta, si bien un boceto, con respecto a lo que ellos tienen pensado en la capilla. Mucho antes de esto, cuando se abre la convocatoria, se les pasa también el plano arquitectónico, las medidas de la sala, y ellos proponen una exposición que, como todos bien saben, la instalación dialoga mucho con lo que es la arquitectura del espacio. En este caso, al ser de sitio específico, dialoga también, aparte de con la arquitectura, dialoga con la historia. Es por esto, como mi compañero Tomás decía, que todas las exposiciones genuinamente se enmarcan en todo lo que es lo terrenal, lo celestial, la luz, la oscuridad, conversa mucho con lo que es la historia religiosa del espacio. Esto también es un plus muy importante en términos educacionales, ya que
me pasa mucho que cuando vamos a agendar alguna visita, alguna mediación, que sobre todo en estos contenidos que los pasan como desde séptimo a primero medio, están como con esto de la instalación, a los profesores les llama mucho la atención de que sea una capilla. Como bien sabemos, muchos de los colegios actualmente son con un enfoque religioso, y una capilla que sea de instalación de sitio específico. Esto llama mucho la atención. De hecho, a mí me duele cuando la capilla está en montaje porque es como, no la puedo mostrar. Pero claro, esto nos ha traído demasiada atracción en torno a lo que es poder mostrarle a los estudiantes, más allá de lo que es una instalación, los profesores les llama mucho la atención que sea de sitio específico. De hecho, diría, quizá peco acá, pero no estoy muy segura, que al menos es la única capilla de sitio específico que existe en Santiago, es decir, en la región metropolitana. Por ende, es un espacio único y los chicos allí pueden poder vivir esa experiencia. ¿Cómo desarrollamos la mediación cultural? Bueno, todo esto se remonta al inicio de esta área educativa que comienza a mediados del 2022. Yo me integro al equipo del Centro Cultural a inicios del 2024, cuando me integro y veo que los sistemas de generar la mediación cultural, de atraer a los colegios, era mediante talleres. Yo como docente entiendo lo difícil que es para un docente, a un profesor, gestionar una salida pedagógica. Hay un montón de papeleo detrás, tienes que inclusive justificar la exposición y la salida con los objetivos de aprendizaje, hacer un instrumento de evaluación que vaya dialogado con esto. Por ende, para los profesores, la idea no es darles más pega. Entonces, ¿qué hacemos? Los atraemos con talleres. Esto pasaba cuando yo me integro al equipo, pero estos talleres, cuando yo me integro, no estaban muy afiatados a lo que eran las exposiciones. Si bien nuestras exposiciones son itinerantes, es decir, van cambiando cada mes, cada 2 meses, la capilla dura un poquito más, entonces es difícil tener que... Si bien todas estas exposiciones nosotros no tenemos la información propiamente tal, con tanta antelación, mi compañera Cecilia, ¿qué hizo? Le comenzó a tener reuniones con los artistas para que describieran su exposición en 50 palabras. Esto nos sirvió demasiado para nosotros poder elaborar con anticipación un taller mucho más coherente y ligado a lo que era la exposición, poder ofrecer, hacer una gráfica, poder ofrecerlo a la base de datos de colegio, y así ellos pueden llegar con mayor facilidad y con las 2 semanas mínimas de anticipación que tienen que pedir permiso en la Superintendencia de Educación. Entonces, claro, volviendo al punto inicial, cuando yo me integro, los talleres que se ofrecían con las mediaciones era esta estructura. Era un contexto histórico del espacio, pasar por las exposiciones y bajar con un taller plástico que no necesariamente estaba ligado a lo que era la materialidad o a la temática de la exposición. Yo me encontré con este desafío porque como profesora me tiritó el ojo cuando vi que no estaba como muy coherente todo esto. Entonces, claro, ahí tuvimos que resolver y como gracias a mi compañera que pudo como llegar a los artistas y poder hacer que se adelantaran y nos pudieran dar información de la exposición que iban a tener en 4 meses más, pudimos desarrollar esto y ahí comencé a elaborar todo lo que eran las planificaciones, los guiones, los talleres, el material pedagógico, los prototipos de los talleres. Entonces, claro, nosotros tratamos de ejercer esta transversalidad a través de todo lo que es la elaboración y coherencia de los talleres asociados sí o sí a la exposición. También hay un desafío detrás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay una exposición de crochet, nosotros no podemos enseñarle crochet a niños de primero básico. Tiene que hacer un acercamiento, tiene que ser una introducción. Entonces también nos encontramos con esos desafíos también de materialidades. Si hay una exposición que está muy ligada a la soldadura, al metal, nosotros no tenemos presupuesto para ese tipo de material. Entonces tenemos que resolver constantemente cómo vamos afiatando y siendo coherentes de todo tipo para poder llegar al objetivo de aprendizaje, que es lo que principalmente le pedimos a los docentes cuando nos visitan, que nos den un objetivo de aprendizaje, que nos den
una temática o un objetivo para los profesores universitarios a lo que vienen, para nosotros poder flexibilizar totalmente y afiatarnos a lo que ellos buscan para que puedan cumplir con su cometido de hacer toda la pega que es como el bus, que el traslado y que todo. Entonces esto debe ser lo más dialogado posible. Bueno, dentro de nuestro objetivo específico nos enmarcamos principalmente en lo que es la educación integral. Tratamos de que los estudiantes tengan un pensamiento crítico a partir de lo que es la mediación, de lo que es el arte. Entendemos la mediación como las obras de arte como un vehículo de acercamiento hacia lo que es el entendimiento y el pensamiento, la propia opinión, la reflexión a través del arte. Por otro lado, también está concientizar sobre la importancia que es visitar y salir a visitas pedagógicas a centros culturales, a entidades culturales, a museos, porque dentro de mi opinión, como profesora, esto se ha ido perdiendo año a año. Desde la pandemia, las visitas han bajado paulatinamente. Nos cuesta mucho, muchas veces es súper fácil, llegan 5 colegios en la misma semana, pero esto es súper cambiante. Puede que haya un mes que tenemos muchas visitas, puede que el mes siguiente no tengamos 0. Entonces es importante concientizar la importancia de visitar las entidades culturales con el fin de que los estudiantes tengan este acercamiento hacia una obra de arte, que puedan vivenciarla, que puedan estar ante ella en vez de verla en un PPT en la sala de clase. Y por otro lado también está esta como idea personal que yo tengo desde que me titulé con el enfoque pragmatista de la educación, que es poder generar una experiencia estética en los estudiantes. Esto hace que los estudiantes puedan tener una valoración, un acercamiento y una apreciación mucho más inmiscuida en sus propias opiniones. Ellos también, la idea es que se vayan con esta experiencia, que se vayan con ganas de seguir visitando los centros culturales, que se vayan con ganas de ver con sus propios ojos y tener esta experiencia, más allá de solo observar un cuadro, es de poder utilizar este cuadro como motor para que ellos puedan entender el arte visual y el arte en general, de cualquier disciplina hablando. Acá le cedo la palabra a Tomás, que también es un método que generamos en el área educativa. Antes de entrar a esta área de las activaciones que usamos en el Centro Cultural, hacer también el alcance también, seguir como lo que estaba diciendo mi compañera la Sabi, es que si nosotros no acudimos a nuestros centros culturales, si nosotros no acudimos a nuestros museos, pasa como lo que está pasando con el actual Palacio de la Reina, ¿sí? No sé si lo ubican, ubicado en el barrio Yungay, que dio su última visita guiada porque ya no va a existir. Entonces, es preocupante esta falta de inasistencia de la gente a nivel nacional, no tan solo de chicos en colegios de los centros culturales, sino que a nivel nacional la falta de los visitantes a los museos y a los centros culturales. Bueno, desde mi área, desde la vinculación con el barrio, se trata de hacer este guiño para poder llamar la atención de los vecinos, las vecinas, tanto de la comuna como gente que no son de la comuna, ¿sí? Dicho eso, vamos a pasar a la terminología de las activaciones. Como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, nosotros trabajamos con la efemérides del mes, ¿no es cierto? Ejemplo, el mes 18 de septiembre hacemos unas pequeñas activaciones que tengan que ver con la relación del 18 de septiembre. ¿A qué le llamamos activación? Puede ser tanto a un objeto estructural, ¿no es cierto?, donde puedan participar personas de todas las edades, niños, niñas, adultos, tercera edad, lo que sea. Ese es básicamente el objetivo que busca la activación, e interiorizar también por qué está ahí la activación, por qué es así y no es otra cosa. En el mes de septiembre lo que se intentó de hacer que fueron juegos típicos, como que estuviesen más o menos en la fonda, bien 18ero. Entonces se hizo este juego como de un laberinto, como con una bolita bastante interactivo, en madera.
se trata de que la activación de una forma lúdica, bajar el arte a esta activación para que el niño o la persona que no entiende, no comprende mucho el arte, lo pueda comprender y entender de una forma lúdica. ¿Cómo se participa de esto? ¿No es cierto? Con el equipo mismo de educación y también con el equipo de diferentes áreas, como el equipo de eventos, se va generando esta activación, ¿no es cierto? Y se va informando para llegar al conjunto de la activación que ustedes pueden ver ahí. Puede ser cualquier tipo de activación. Gracias, Tomás. Claro, la idea de esto es que sea como un gesto creativo sumamente autónomo. Nosotros lo dejamos ahí, dejamos un instructivo y las personas van pasando para poder también concientizar un aprendizaje constante en la comunidad. También acá podemos ver un material pedagógico que hemos ido desarrollando. Dentro de nos, a falta de diseñador propio, nosotros mismos hemos ido desarrollando este material que también nos sirve, también le sirve al docente para poder llevarse algo. Como bien saben, el docente tiene que hacer una actividad de cierre volviendo al aula una vez visitado el centro cultural, entonces esto les sirve también a ellos para alivianarles la carga. Y como conclusión, me gustaría mencionar, y volviendo también al tema anterior, que considero que si bien estamos en una crisis en torno a las visitas pedagógicas, los profesores quizá ya no se sientan con la energía suficiente, o los docentes, o sea, los estudiantes ya no son los mismos de antes, es difícil sacarlos, no muy bien, o sea, no se portan muy bien a veces. Entonces, diría que como entidades culturales es importante que creemos conciencia más allá de nosotros enseñarle a los estudiantes de cualquier entidad educacional, universitaria o escolar. Creo que también tenemos que educar a los docentes en torno principalmente al enfoque pragmatista. De hecho, ahí hay 4 enfoques de enseñar la educación artística. No sé si pueden anotar el libro, pero es de Alejandro Herbeta. Se llama Enfoques de la educación artística, es súper interesante. Y el enfoque pragmatista está enfocado principalmente en lo que es salir a museos, salir a centros culturales, ir a la plaza del barrio por último, a poder tener este acercamiento más visceral en torno a lo que es el arte visual, la música, la experiencia estética. Y nada, eso es lo que nosotros tratamos de concientizar, de promover dentro del área educativa del Centro Cultural, y espero que como miembros de entidades culturales podamos comprometernos también, como decía, no solo a enseñar a estudiantes, sino también culturizar a los profesores y convencerlos de que saquen a los estudiantes. Nosotros los ayudamos, nosotros les prestamos instrumentos de evaluación. Creo que como mediadores culturales o agentes de promover la educación en los centros culturales o museos, tenemos que estar siempre acercados a lo que es la realidad educativa de las aulas y nada, siempre tratando de poder educar desde esa forma. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nuestra última presentación la dará Giselle Valenzuela, que es de Taller Restauro, y se titula De la restauración de arte al trabajo con archivos escolares, rescate de memorias personales y comunitarias. Giselle es licenciada en Artes de la Academia Humanismo Cristiano, conservadora, restauradora de la Universidad de Chile, diplomada del Centro de Conservación, Restauración y Museología de La Habana y con estudios de gestión de riesgos del patrimonio del CNCR. Ha trabajado como conservadora en el Archivo de Roca y el Museo Nacional de Medicina, además de realizar talleres de conservación de archivos en diferentes establecimientos educacionales dentro del marco del programa de archivos escolares de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde el año 2014, el Archivo Diocesano de Villarrica y distintos proyectos de rescate de archivos. Dirige la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro. Pueden seguirla en Instagram además. A todos los demás, síganlos a todos en Instagram. En redes sociales, que los sigan a todos. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación a Dante y a Anet.
Bueno, yo no sé, yo estoy un poco abrumada porque la experiencia que han expresado todos acá es preciosa y yo me siento como un poquito al debe. Pero básicamente yo lo que les quiero comentar tiene que ver más que nada con una experiencia que es súper personal en realidad, que involucra temas de educación y adolescentes, ¿no? porque nace mucho del trabajo con el programa de archivos escolares de la Católica, donde yo participo como conservadora, pero haciendo los talleres de conservación a los chicos que participan del programa, de los liceos que participan de este programa. Y en realidad yo no vengo ni del ámbito de la pedagogía, ni tampoco de la creación artística propiamente tal. Mi acercamiento a temas de arte y de patrimonio tiene que ver con que soy restauradora originalmente, ¿no? Como que yo entro al mundo del rescate de patrimonio desde la restauración de arte. Pero no soy creadora de obras de arte y tampoco pedagoga, ¿no? como origen. Pero en algún momento, y esto también va bastante como en la línea de ciertas investigaciones que estoy haciendo un poco en el marco de mi tesis y otros intereses personales, me pasa en algún momento que a través de la restauración comienzo a cuestionarme ciertos temas con respecto a la creación, ¿no? Esto que está desde el corpus como teórico de la restauración no está permitido, ¿no? Como esto de crear a través de la restauración es como una especie de barbaridad, ¿no? Como de aberración. Yo empiezo a cuestionármelo precisamente porque, de hecho, con Camila estuvimos en el proyecto de la restauración del Palacio Pereira y a partir de esa restauración y de otras que tenían que ver con restauración arquitectónica, yo comienzo a llevar una bitácora que finalmente, muchos años después, se termina convirtiendo en un poemario. Entonces yo veo ahí una especie de inflexión, ¿no? una especie de bisagra entre cómo al mismo tiempo que voy restaurando se va generando también una inquietud que tiene que ver con la creación, ¿no? Con la creación artística en este caso. Esto se empieza a consolidar además cuando entro en algún momento por un proyecto corto, un Fondart, a trabajar en la conservación del archivo de Roca, ¿no? Que es básicamente el trabajo con la documentación de toda la familia de Pablo de Roca, no solamente la suya. De hecho, de quien menos había era de Pablo y de Binet, porque casi todos los documentos de ellos ya están en Biblioteca Nacional, pero sí había mucho de sus hijos, de José, de Carlos, de Pablo, de sus hijas también, sus creaciones, su pintura, de Lucó principalmente también, de sus yernos, porque curiosamente como que la familia también agarró ahí a los esposos de y a las esposas de. Y cuando estoy en ese proyecto empieza como a cuajar esta idea de que la restauración, de que la conservación en general puede ser también un catalizador de creación artística. No solamente desde la conservación, sino también desde lo que se conserva, ¿no? Como este archivo a mí me dio cuenta de cómo el arte funciona también como un dispositivo de memoria, ¿no? Cómo el arte da cuenta de un momento político, no sé, la realidad de otros países incluso. Entonces, entonces ahí como entro precisamente a la metodología de la conservación de archivos en función o para la creación de arte. Funciona, en mi caso al menos, y tengo la impresión de que ha ido funcionando así también, ya lo iré desarrollando en el programa de archivos escolares, como
partiendo como por esta investigación previa a toda creación, ¿no? Que la podemos hacer de forma muy intuitiva o muy metódica, pero que termina siendo una investigación propiamente tal. La recopilación de información de aquello que se busca conservar, ¿no? Y esta clasificación, que es muy de archivo, ¿no? Que es este cuadro de clasificación que se maneja en archivos, que tiene que ver con precisamente eso, ¿no? Como ordenar las temáticas, ordenar los personajes, ordenar ciertos tópicos, ¿no? Como tenerlos clasificados como por distintas categorías, ¿no? Eventos, fechas, etc. Y cómo eso se va convirtiendo en un insumo para la creación artística después. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento me encuentro con este cruce, precisamente, entre arte y archivo, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama Álbum de Archivo, precisamente, que lo publicaron hace relativamente poco, en el 2021, Devia y Pía Gutiérrez, que rescata los documentos teatrales de Sergio Zapata Brunet, que es un diseñador de vestuario teatral, y que precisamente plantea esta posibilidad que está intrínseca en todo trabajo con archivos, que es el de armar un relato en base a ese trabajo, ¿no? Como que los archivos no son tan inocentes como nosotros nos los imaginamos así, ¿no? Como así, un espacio con muchos documentos, ¿no? Uno selecciona también, ¿no? ¿Qué es lo que se conserva? ¿Cómo lo vas a presentar? ¿Cuáles son los intereses que te hacen buscar en ese archivo y no en otro? Entonces, generar un relato en base a ese trabajo de archivo también es tremendamente creativo, más allá de que tengas documentos que dan cuenta de situaciones súper como objetivas, por decirlo así. En el fondo también está la mirada del archivero o del conservador o del investigador que trabaja con esos documentos, ¿no? Para armar un relato. Y ese relato puede ser una crónica muy descriptiva de hechos objetivos, históricos, o puede ser un poemario, una novela, un relato de ficción, ¿no? Y ahí también me encuentro con mucha felicidad con esto de que en algún momento se empieza a plantear al cuerpo también como un dispositivo de archivo, ¿no? Como el estar ahí constituye también una forma de documentar aquellos hechos, aquellos eventos, aquellas situaciones que nos toca vivir. Entonces, entender esto a mí me permitió también proponer y entender a la obra misma como una forma de archivo, ¿no? Me gustó mucho este cruce y empecé a sentir, por eso yo siento, es súper como egocéntrica mi presentación, pero es que yo siento que de verdad ha ido siendo todo como súper concomitante, ¿no? Porque yo en realidad en temas de educación artística no me había metido nunca, y resulta que efectivamente a raíz de mi trabajo, que parte, como les decía, desde la restauración y empieza a desarrollarse por el lado de los archivos a raíz del PAE, del Programa de Archivos Escolares, me encuentro de repente haciendo estos cruces y viéndolo también en los talleres con los chicos de los liceos. Entonces, precisamente ahí es donde entra el Programa de Archivos Escolares, donde yo ya venía trabajando desde hacía una buena cantidad de años. El programa en sí parte a raíz del terremoto del 2010, precisamente como en una solicitud de algunos liceos que vieron muy afectados sus archivos y llamaron a la Católica para que los ayudaran a recuperarlos. Y ellos, Rodrigo Sandoval y María José Vial, que son los que coordinan el programa de archivos escolares, con muy buen ojo y con muy buen tino, decidieron dar un paso más allá y no solamente rescatar el archivo, sino también involucrar a los estudiantes en el proceso de conservación, y ahí es donde entro yo en algún momento, ¿no? A hacerles talleres de conservación muy básica a adolescentes, cosa que yo jamás me habría imaginado que iba a terminar haciendo, y terminó siendo mi pasión, ¿no? Como que me olvidé de la restauración en ese momento, me apasioné, me enamoré del proyecto de los archivos escolares, y aquí estoy dando cuenta de ello, ¿no? Entonces, ¿cuál fue como un poco el progreso que yo siento que se fue dando en esa experiencia?
Al principio, muy intuitivamente, lo único que se me ocurría era como darles una base teórica de lo que era la conservación en general y de los archivos en particular, ¿no? Como la importancia de los archivos como dispositivos de memoria, ¿no? De almacenaje y de rescate de memoria. Y después, en algún momento empecé a darme cuenta de esta identificación que ustedes también comentaban hace un rato, cómo los chicos empiezan a ver que lo que les estamos entregando no es solamente para grandes instituciones, sino que lo que ellos producen y viven prácticamente todos los días también es digno de ser considerado patrimonio y que también lo pueden rescatar con esas mismas herramientas con las que en este momento están aprendiendo a rescatar el archivo de su liceo, ¿no? Entonces, es muy bonito el momento en que ellos como comprenden esto, ¿no? Eso yo siento que para mí fue como el núcleo, ¿no? Esa parte como que a mí me hizo enamorarme de este proyecto fue precisamente cuando los vi a adolescentes que pueden ser súper apáticos de repente, ¿no? Comprender que ellos también podían ser productores de un archivo, que como personas e incluso en sus familias y después ya en sus comunidades y claro, de ahí a ponerse a conservar el propio archivo de su liceo ya cobra otro sentido, otra relevancia. Estuvieron acá ayer presentándonos los chicos del Liceo de Aplicación, ellos son fantásticos, son una muestra de que el programa funciona, de que los talleres de patrimonio en los liceos sí tienen acogida y sí les sirven y sí los apasionan. Entonces el último pasito en ese desarrollo es precisamente involucrar el cuerpo en ese rescate, en esa conservación, buscando un poquito también esto del cuerpo como archivo, como dispositivo de memoria. Entonces, claro, ellos aprenden conceptos básicos, en el paso 1 entienden lo que es un documento, lo que es un elemento de archivo, que no es solamente un documento en papel, que es cualquier soporte que almacena información, etc. Empiezan a comprender también esto de que el archivo no solamente se da en las grandes instituciones, sino que también se puede dar a nivel individual o familiar o colectivo. Entonces empiezan a encontrar las cartas de sus abuelos, empiezan a encontrar como pequeñas cositas que van guardando las mamás, ¿no? Y se empiezan como a entusiasmar con eso. Y finalmente el taller de conservación propiamente tal se basa en hacer embalajes de conservación, ¿no? Que puede parecer súper fome, como una manualidad, una cosa así como, pero que de repente los tienes ahí haciendo cajitas y de pronto la cajita se arma y les sirve de algo y se la llevan a la casa y meten cosas ahí y después llegan. Entonces, como ese momento en que ven que lo que están haciendo realmente les está sirviendo para rescatar algo que les es propio, es fantástico. Eso es por lo que vale la pena toda esta pega. Ahí hay una foto que es muy chiquitita, ¿no? De uno de los talleres que hicimos en Concepción, creo que es ese. He estado desde La Serena, pasando por Ovalle hasta Concepción, Villarrica, haciéndole talleres a los chicos. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes que yo siento que se desprenden de aquí? No solo para mí, que ya creo que he hablado suficiente sobre eso, sino como con ellos, ¿no? que son quienes realmente nos interesan, ¿no? Que son los estudiantes. Primero salen efectivamente con conocimientos técnicos de conservación de documentos, aunque sean básicos, y sobre todo se hacen cargo de los archivos de sus liceos, propician estados de conservación de los archivos que son cada vez paulatinamente mejores, y lo hacen ellos, ¿no? Eso es lo más bonito de todo. Aprenden a utilizar el archivo de su liceo y a cruzar información con otros archivos también de acuerdo a sus propios intereses. O sea, eso también es algo que ha sido muy bonito como incorporar, que ellos entiendan que cualquier interés que tengan pueden encontrar información en los archivos, si no es en el de su liceo será en otro, ¿no? Entonces, a raíz del trabajo del programa de archivos escolares, ya hay generaciones en los liceos donde funciona donde se ha aplicado el programa,
de alto peso político, de alto peso artístico, ¿no? de la institución misma, del desarrollo de la historia de las mujeres en las instituciones. O sea, cada 2 años se hace el Congreso de Archivos Escolares y los cabros de los liceos presentan investigaciones profundas, potentes y con cruce de información con otros archivos. Yo también, así esta sensación que todos hemos tenido, los que estamos acá, de que en realidad son ellos los que vienen a darnos cátedra, ¿no? Porque realmente es como que tú dejas la herramienta ahí y ellos la aprenden a usar y la ocupan muy bien. Y el paso siguiente es que esos proyectos de investigación se conviertan también, en aquellos que les interese, en proyectos de creación artística. O sea, que puedan encontrar también la información, el insumo que ellos necesitan para sus propias creaciones en los mismos archivos, ¿no? A través de la fotografía, a través de producciones audiovisuales, a través de información con la que después ellos pueden generar relatos, publicaciones, como han sacado ya más de algún taller de patrimonio en los liceos ha sacado ya publicaciones. Entonces, esto para mí es lo que siento que constituye como el meollo de este cruce entre el trabajo de conservación y el trabajo incluso de restauración y la creación artística. Como que ahí hay un insumo, hay una herramienta que sirve también para la creación y que habitualmente no se le ha dado ese cariz, ¿no? ese carácter, ¿no? Se ha dejado un poco como en lo meramente como que fuera poco, no es poco, pero como en lo meramente investigativo, como en el tema como de recopilar información objetiva y que no sirviera para la creación artística. Sí sirve a todo nivel, desde la investigación hasta el insumo que te puede proporcionar para tu propia creación. Bueno, es básicamente lo que estoy diciendo, ¿no? Como la conservación, ya no solamente de archivos, sino de cualquier bien patrimonial, incluso intangible, se convierte entonces en un vehículo. Yo siempre digo esto, que es como, para mí la conservación y el trabajo con patrimonio es casi como una excusa para hacer otras cosas, ¿no? Para generar interés, para generar insumos para la creación, para investigar sobre temas de todo tipo. Cuando lo que nos interesa es, en este caso, la información contenida en estos archivos, la conservación nos sirve totalmente para poder abordar ese trabajo. Ya sea porque efectivamente los documentos están en mal estado y es necesario conservarlos, o porque simplemente nos sirve para catalogar, para investigar, para buscar información, y eso siempre deja un insumo, ¿no? Se puede utilizar herramientas de la conservación patrimonial en procesos de creación y se puede aplicar lo adquirido en la creación artística. Los conocimientos adquiridos a través de estos talleres o a través del trabajo de conservación para la creación artística. Y, sobre todo, se puede empezar a posicionar de nuevo, porque yo creo que en algún momento lo estuvo, pero se fue perdiendo, el carácter de dispositivo de memoria de cualquier obra artística, ¿no? Cómo la expresión artística puede ser un medio también de rescate de memorias. Eso. Muchas gracias. Oye, les quiero pedir de nuevo que demos pero un aplauso más fuerte para toda la mesa, todas las exposiciones muy, muy interesantes. Y me quiero tomar de la palabra de Giselle, que dijo, quizás esto es un poco egocéntrico, que es parte también, o sea, en el fondo la lógica de revisar nuestras propias trayectorias para convertirlas en agencia es lo que finalmente termina desarrollando o generando propuestas que además son tremendamente innovadoras. Perdonen que me refiera a algo tan personal, pero cuando la gente generalmente me pregunta ¿por qué estudiaste historia?, yo suelo responder una tontera, digamos, pero que en parte es cierto, que es que estudié historia por Indiana Jones. Claro, como que yo me imaginaba a este señor
que era un académico, pero que además era un aventurero que se dedicaba a resolver enigmas. Entre eso y Age of Empires, que esas eran como mis referentes para estudiar historia. Y cuando hemos trabajado con profesores, nos pasó de hecho que estamos trabajando con 3 profesores de un liceo, que son bastante más jóvenes que yo, quiero decirlo, y esos profesores decían, no, nosotros también estudiamos historia porque jugábamos Age of Empires. Entonces compartíamos una cosa común. Y cuando después empezamos a experimentar en Independencia con el desarrollo de juegos, por ejemplo, a través de enigmas, tenía que ver con esta trayectoria que era personal en el fondo, como con este imaginario desde el cine, digamos, que se convierte en un ejercicio que es práctico, llevar los juegos, el descifrar enigmas en la historia, pero en el espacio público, además como en este juego como de ir saltando y, no sé, haciendo cosas que nos permitan encontrar el santo grial, no sé. Entonces, claro, esas experiencias que son personales, que nos hacen revisar nuestra trayectoria, pensar en cuáles son las cosas que nos importan, que nos gustan, que nos interesan. Pamela hablaba, por ejemplo, de cuando ella hacía masitas, con la masita del pan, digamos, cuando era chica. Bueno, le tiritaba el ojo cuando ella revisaba lo que estaban haciendo en experiencias de educación artística, de mediación artística en Monte Carmelo. Bueno, y las chiquillas acá lo que decían era, bueno, nosotros en realidad nos dimos cuenta que lo que nos preguntábamos era si es que en realidad lo que sabíamos, lo sabíamos o si en realidad necesitábamos aprender. Bueno, todas esas preguntas son experiencias súper personales, pero que se convierten en agencia que además después termina proyectándose hacia otras personas.